Cuando las puertas del harén se cerraron esa noche, nadie sabía que la mujer más hermosa del Imperio Otomano estaba a punto de descubrir que la verdadera belleza no siempre se encuentra donde esperamos. Esta es la historia de Ayla, cuya perfección física la condenó a un matrimonio que creía sería su perdición, pero que se convertiría en su salvación más inesperada. ¿Tú qué harías si te obligaran a casarte con alguien que consideras repulsivo? Podrías encontrar amor donde solo ves horror. Si esta historia ya te tiene intrigado, suscríbete a Susurros de Época, Romances de Época y activa la campanita para no perderte ni una sola historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor. Y déjanos en los comentarios, ¿crees que la belleza física es lo más importante en una relación? El año era 1066, y en los jardines perfumados del palacio de Topkapi, donde las fuentes de mármol susurraban secretos antiguos y las rosas de Damasco desplegaban sus pétalos como promesas de amor eterno, vivía Ayla. Su nombre significaba rayo de luna, y jamás un nombre había sido más apropiado. Con apenas 22 años, poseía una belleza que había detenido guerras y inspirado poemas que aún se recitaban en los bazares de Estambul. Su cabello negro como la noche más profunda caía en ondas sedosas hasta su cintura, enmarcando un rostro que parecía esculpido por los ángeles. Sus ojos, del color de las esmeraldas que adornaban las dagas del sultán, brillaban con una inteligencia que rivalizaba con su hermosura. Su piel, suave como la seda más fina de Bursa, tenía el tono dorado del amanecer sobre el Bósforo. Pero esa mañana, mientras las demás carillas se desperezaban entre almohadones de terciopelo y sábanas bordadas con hilos de oro, Ayla permanecía inmóvil junto a la ventana de celosía, observando los jardines con una melancolía que contrastaba con la magnificencia que la rodeaba. «Ayla Sultán», murmuró Safiye, una carilla de ojos pequeños y expresión perpetuamente amarga, acercándose con pasos sigilosos. «¿Por qué esa cara tan larga en el día más importante de tu vida?» Ayla no se volvió. Conocía bien el tono venenoso de Safiye, quien nunca había podido ocultar su envidia por la atención que ella recibía del sultán y de todos los hombres del palacio. Pero lo que Ayla no sabía era que este día cambiaría no solo su destino, sino su comprensión completa del amor, importante. Ayla suspiró, su voz como una brisa suave entre los cipreses. «Ya más importante al día en que me convierto en la esposa de un hombre». Se detuvo. Las palabras se le atragantaron como espinas en la garganta. Durante semanas había evitado pronunciar el nombre de su futuro esposo, como si al no decirlo pudiera evitar que se hiciera realidad. «Un hombre que qué, hermosa Ayla», Safiye sonrió con malicia. «Un hombre que no posee tu perfecta belleza. Ah, pero tal vez eso sea exactamente lo que mereces». Pero lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que en los aposentos del visir se estaba preparando una sorpresa que cambiaría todo. En el ala oriental del palacio, donde los rayos del sol matutino se filtraban a través de los vitrales de colores creando un caleidoscopio de luz sobre los tapices persas, se encontraba Mehmed Pasha preparándose para el día más importante de su vida. A los 45 años, el visir era conocido por su brillante mente estratégica y su lealtad inquebrantable al sultán. Había conquistado fortalezas que parecían inexpugnables y había negociado tratados que aseguraron décadas de prosperidad para el imperio. Su biblioteca personal contenía más de 3000 volúmenes en árabe, persa, griego y latín. Hablaba 7 idiomas con fluidez y había estudiado filosofía en las mejores madrasas de Damasco. Pero los espejos no mentían. Su rostro, marcado por una cicatriz que atravesaba desde la sien izquierda hasta la comisura de la boca, resultado de una batalla en las fronteras húngaras, le daba un aspecto feroz que atemorizaba incluso a sus aliados. Su nariz, rota en 3 ocasiones durante combates diferentes, se había curado torcida. Sus ojos, aunque inteligentes y profundos, estaban hundidos en cuencas que las privaciones de las campañas militares habían ahondado prematuramente. Su cuerpo, robusto pero carente de la elegancia que caracterizaba a los cortesanos, mostraba las cicatrices de 20 años de servicio militar. Sus manos, aunque hábiles con la pluma y la espada, eran ásperas y callosas. «Mi señor», murmuró Yusuf, su sirviente más fiel, mientras le ofrecía el espejo de plata pulida. «Tal vez hoy». «No, Yusuf». Mehmet apartó el espejo con gentileza pero firmeza. «Un espejo no me dirá nada que no sepa ya».
Se volvió hacia la ventana que daba a los jardines del harén, aunque sabía que desde allí no podía ver nada a través de las celosías talladas. Pero su imaginación no necesitaba ventanas. Había visto a Ayla en las ceremonias del palacio, había observado cómo los hombres más poderosos del imperio se detenían a mitad de frase cuando ella pasaba, había notado cómo hasta el propio sultán desviaba su mirada para seguir sus movimientos. Pero había algo que Ayla desconocía completamente sobre este hombre que estaba a punto de convertirse en su esposo. Mi señor, Yusuf vaciló antes de continuar. ¿Le ha contado al sultán sobre...? No, la respuesta fue tajante. Y tú tampoco lo harás. Algunos secretos deben permanecer enterrados, Yusuf. Al menos hasta que sea absolutamente necesario revelarlos. Mehmet se dirigió hacia un cofre de madera de sándalo, que guardaba bajo llave en el rincón más privado de sus aposentos. Con manos que temblaban ligeramente, extrajo un objeto envuelto en seda azul. Lo desenvolvió con el cuidado que se reserva para las reliquias sagradas. Era un retrato. No uno de los retratos oficiales que colgaban en los pasillos del palacio, sino algo mucho más íntimo. El rostro de una mujer joven, de facciones delicadas y ojos llenos de vida, le devolvía la mirada desde el lienzo. Amara, susurró su nombre como una oración. Perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Iba a ser una noche que ninguno de los dos olvidaría jamás, pero no por las razones que ambos imaginaban. El gran salón del diván había sido transformado para la ocasión. Miles de velas perfumadas con esencias de jazmín y rosa inundaban el aire con una fragancia embriagadora. Los tapices más valiosos del tesoro imperial colgaban de las paredes, narrando historias de conquistas y glorias pasadas. El suelo de mármol había sido cubierto con alfombras de seda traídas directamente de Isfahán, tan finas que parecían tejidas con rayos de sol. Los invitados, una selecta reunión de los hombres más poderosos del imperio, guardaban un silencio expectante. Embajadores de Venecia, París y Viena observaban con curiosidad diplomática esta unión que, según los rumores, consolidaría aún más el poder del ya influyente visir. El sultán Solimán, conocido en Europa como el Magnífico, ocupaba su trono dorado con la majestuosidad que había caracterizado sus 46 años de reinado. A sus 71 años seguía siendo una figura imponente, y su mirada, aunque cansada por las responsabilidades del poder, no perdía la agudeza que lo había convertido en el gobernante más temido y respetado de su época. Cuando las puertas del harén se abrieron, un murmullo colectivo recorrió el salón. Ayla apareció como una visión salida de los sueños más hermosos. Su caftán, confeccionado con seda blanca bordada en oro y adornada con perlas del Mar Negro, parecía flotar alrededor de su figura. Su cabello trenzado con hilos de plata y decorado con pequeños diamantes brillaba como las estrellas en una noche sin luna. Un velo traslúcido, sujeto por una diadema de esmeraldas, cubría parcialmente su rostro, pero no podía ocultar la belleza que irradiaba desde cada poro de su ser. Pero aquellos que la conocían bien podían notar la rigidez de sus movimientos, la manera en que mantenía la mirada fija en el suelo, la casi imperceptible palidez que contrastaba con su colorete cuidadosamente aplicado. Mehmet Pasha la esperaba junto al imán que oficiaba la ceremonia. Vestía su mejor caftán de terciopelo negro bordado en plata, y aunque había intentado disimular las cicatrices más prominentes con una barba cuidadosamente recortada, su apariencia seguía siendo la de un guerrero más que la de un cortés. Cuando Ayla llegó a su lado y sus ojos se encontraron por primera vez, algo inesperado sucedió. En lugar de la repulsión que había temido, o del desprecio que había esperado ver en los ojos de ella, Mehmet encontró algo diferente. Era miedo, sí, pero no el miedo al horror físico. Era el miedo de una mujer que había sido reducida toda su vida a su apariencia física, y que no sabía qué esperar de un hombre, que claramente había sido forjado por experiencias que ella no podía ni imaginar. Y Ayla, por su parte, se sorprendió al descubrir que los ojos del visir, aunque marcados por el tiempo y las batallas, poseían una profundidad y una gentileza que no había esperado encontrar. Pero el momento más impactante de la noche aún estaba por llegar. La ceremonia transcurrió según el protocolo establecido. Las palabras rituales fueron pronunciadas, los votos fueron intercambiados y los anillos fueron colocados. Cuando el imán los declaró marido y mujer, los aplausos llenaron el salón, pero tanto Ayla como Mehmet parecían estar en otro mundo,
cada uno perdido en pensamientos que no podían compartir. Pero cuando llegó el momento de retirarse a los aposentos matrimoniales, ninguno de los dos estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Los aposentos que habían sido preparados para la pareja estaban ubicados en la sección más privada del palacio, lejos del bullicio de la corte y las miradas curiosas. Las habitaciones habían sido decoradas con un lujo que superaba incluso los estándares del harén imperial. Pétalos de rosa cubrían el suelo de mármol, creando un sendero perfumado desde la entrada hasta el lecho matrimonial. Cientos de velas creaban una atmósfera íntima y dorada, mientras que el incienso de sándalo impregnaba el aire con su aroma místico. Ayla entró primero, escoltada por las doncellas que la habían ayudado a prepararse. Sus manos temblaban mientras se dirigía hacia el tocador de marfil, donde la esperaba un camisón de seda tan fino que parecía tejido con suspiros. Las doncellas, entrenadas en el arte de la discreción, la ayudaron a cambiarse en silencio, evitando su mirada para no aumentar su nerviosismo. Cuando se quedó sola, Ayla se sentó en el borde de la cama y se permitió, por primera vez en todo el día, llorar. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente encontraron su camino por sus mejillas, llevándose consigo el maquillaje cuidadosamente aplicado y revelando la vulnerabilidad que había escondido tras su máscara de compostura. ¿Qué clase de vida me espera?, murmuró para sí misma. ¿Cómo puedo entregar mi cuerpo a un hombre? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. ¿Puedo entrar? La voz de Mehmet era sorprendentemente gentil, carente de la autoridad que había mostrado durante la ceremonia. Ayla se secó rápidamente las lágrimas y se cubrió con una bata de seda. «Entra», respondió, su voz apenas un susurro. Mehmet entró lentamente, como si fuera consciente de que cada movimiento podía ser interpretado como una amenaza. Había cambiado su elegante caftán por una túnica simple de lino blanco, que paradójicamente lo hacía parecer más accesible y menos intimidante. Se detuvo a varios pasos de distancia, estudiando su rostro con una atención que la hizo sentirse aún más cohibida. «Estás llorando», observó, sin acusación en su voz, solo una suave constatación. Ayla levantó la barbilla en un gesto de desafío que había perfeccionado durante años de vivir bajo la constante observación de la corte. «¿Acaso no tengo derecho?» Para su sorpresa, Mehmet sonrió. No fue una sonrisa burlona o condescendiente, sino algo triste y comprensivo que transformó completamente su rostro cicatrizado. «Tienes todos los derechos del mundo», respondió, incluido el derecho de odiarme por esta situación en la que ninguno de los dos tuvo elección. La honestidad brutal de sus palabras la dejó sin habla. Había esperado que él exigiera sus derechos matrimoniales, que la tratara como el premio que había ganado, que ignorara sus sentimientos en favor de su propio placer. No había esperado esta humanidad, pero lo que Mehmet le revelaría a continuación cambiaría todo lo que ella creía saber sobre esta noche. «Ayla», continuó, acercándose lentamente a una silla cerca de la ventana, manteniendo una distancia respetuosa. «Hay algo que necesitas saber sobre mí. Algo que cambiará todo lo que piensas sobre este matrimonio». Se sentó pesadamente, como si el peso de los años y las batallas hubiera caído sobre él de repente. «Antes de que digas algo», Ayla lo interrumpió, encontrando una valentía que no sabía que poseía. «Quiero que sepas que entiendo mi posición. Sé que se espera de mí como tu esposa. No necesitas fingir gentileza para obtener lo que ya es tuyo por derecho». Mehmet la miró durante un largo momento, y en sus ojos ella vio algo que la confundió: dolor. «¿Es eso lo que piensas de mí?», preguntó suavemente. «¿Que soy un monstruo que tomaría por la fuerza lo que debería ser dado libremente?». Lo que Mehmet estaba a punto de confesar le haría que Ayla cuestionara todo lo que creía saber sobre el amor, la belleza y el corazón humano. Mehmet se levantó lentamente y caminó hacia el cofre de sándalo, que había sido trasladado a sus nuevos aposentos. Con la misma reverencia que había mostrado esa mañana, extrajo el retrato envuelto en seda azul. «Su nombre era Amara», comenzó, desarrollando el lienzo con manos temblorosas. «Era la hija del gobernador de Damasco, y yo la amaba más que a mi propia vida». Ayla se acercó instintivamente, intrigada a pesar de su miedo. El retrato revelaba a una mujer de belleza serena, con ojos inteligentes y una sonrisa que hablaba de bondad genuina. «Era hermosa», murmuró Ayla,
sorprendida de sentir una puntada de algo que podría haber sido celos. Sí, lo era, pero no era eso lo que me enamoró de ella. Mehmet acarició suavemente el borde del retrato. Era su risa, tenía una risa que podía iluminar el día más oscuro, y su inteligencia podía discutir sobre filosofía y poesía con los eruditos más distinguidos, pero sobre todo tenía un corazón que veía la bondad en todos, incluso en un soldado cicatrizado como yo. ¿Qué le pasó? Ayla preguntó, aunque temía la respuesta. La peste. Las palabras salieron como un suspiro desgarrador. Llegó a Damasco como un viento negro, llevándose a miles. Yo estaba en campaña en las fronteras húngaras cuando recibí la noticia. Para cuando regresé, su voz se quebró. Llegué 3 días después de su funeral. Envolvió nuevamente el retrato con cuidado infinito y lo guardó. Eso fue hace 8 años. Desde entonces he servido al sultán con lealtad renovada, esperando que el trabajo y los deberes me ayudaran a olvidar. Pero uno no olvida un amor así, Ayla. Uno simplemente aprende a vivir con el vacío que deja. Ayla se sintió abrumada por una mezcla de emociones que no podía nombrar. Compasión, ciertamente, pero también algo más profundo. La comprensión de que este hombre había conocido el verdadero amor y lo había perdido, y que ahora estaba siendo forzado, como ella, a un matrimonio que ninguno de los dos había elegido. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. Mehmet se volvió hacia ella, y en sus ojos vio una vulnerabilidad que transformaba completamente su rostro cicatrizado. Porque quiero que entiendas que nunca te pediré que finjas sentir algo que no sientes. Mi corazón murió con Amara, y no busco reemplazarla. Pero tampoco quiero que pases el resto de tu vida sintiéndote como una prisionera. Se acercó un paso, manteniendo aún una distancia respetuosa. Te propongo algo, Ayla. Vivamos este matrimonio con honestidad mutua, no como amantes que se engañan con promesas de pasión, sino como dos almas que han sido unidas por el destino y que pueden elegir tratarse con respeto y tal vez con cariño. Pero lo que Ayla respondió sorprendería a ambos y cambiaría el curso de su relación para siempre. ¿Y si yo te dijera? Ayla habló lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, que toda mi vida he sido valorada únicamente por mi apariencia, que nunca un hombre me ha hablado como me estás hablando ahora, como si fuera una persona con pensamientos y sentimientos propios, y no simplemente un objeto hermoso para admirar. Mehmet la observó con una intensidad renovada. Y si te dijera, continuó, sintiéndose más valiente con cada palabra, que tu honestidad me resulta más atractiva que todas las palabras melosas que he escuchado de hombres que se consideran hermosos. La respuesta de Mehmet a esta confesión revelaría una verdad sobre la naturaleza del amor que ninguno de los dos había comprendido antes. Las palabras de Ayla colgaron en el aire como una revelación sagrada. Mehmet la miró con una expresión que ella no podía descifrar, una mezcla de sorpresa, esperanza y algo más profundo que hacía que sus ojos brillaran con una luz que las cicatrices no podían opacar. Ayla dijo suavemente, ¿sabes lo que es más hermoso en ti en este momento? Ella negó con la cabeza, preparándose para otro cumplido sobre su físico. Es la primera vez desde que te vi que no pareces estar actuando. La primera vez que veo a la mujer real detrás de la máscara de perfección que has estado usando como armadura. Sus palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. Tenía razón. Durante años había perfeccionado el arte de ser lo que otros esperaban que fuera. La carille perfecta, la mujer ideal, el objeto de deseo que nunca mostraba deseos propios. ¿Puedo contarte algo? Mehmet se sentó en el borde de una silla, invitándola con un gesto a sentarse frente a él. Algo que tal vez te ayude a entender por qué el sultán organizó este matrimonio. Ayla sintió, curiosa a pesar de todo. Hace 3 meses recibí una propuesta de matrimonio del embajador veneciano. No para mí, sino para ti. Había oído hablar de tu belleza y quería negociar tu compra para llevarte a Venecia como esposa de un noble italiano. Los ojos de Ayla se abrieron con horror. ¿Venderme como si fuera mercancía? El sultán se negó rotundamente, por supuesto, pero me confió que estaba preocupado. Tu belleza se había vuelto demasiado famosa, demasiado codiciada. Temía que tarde o temprano alguien intentara secuestrarte, o que tu presencia en el harén causara conflictos que podrían desestabilizar el equilibrio del palacio. Mehmet hizo una pausa, estudiando su reacción. Cuando me ofreció tu mano, no fue como un premio por mi servicio.
Fue como una petición de protección. Me pidió que te mantuviera a salvo, que te diera una posición que ningún embajador extranjero pudiera desafiar. Ayla se quedó en silencio durante varios minutos, procesando esta nueva información. Finalmente alzó la vista. «¿Entonces no me elegiste tú?» «No», admitió Mehmet. «Y tú tampoco me elegiste a mí. Pero eso no significa que no podamos elegir qué hacer con esta situación ahora que estamos aquí». Se levantó y caminó hacia una mesa donde había una jarra de agua perfumada con pétalos de rosa y 2 copas de cristal veneciano. Sirvió agua en ambas copas y le ofreció una a Ayla. «Te propongo un brindis», dijo, levantando su copa, «por la posibilidad de conocernos como realmente somos, sin las expectativas que otros han puesto sobre nosotros». Ayla tomó la copa, pero vaciló. «¿Qué pasa si descubrimos que no nos gustamos?» Mehmet sonrió, y por primera vez esa noche su sonrisa alcanzó sus ojos. «Entonces al menos sabremos la verdad. Y la verdad, aunque sea dolorosa, siempre es preferible a una mentira hermosa». Pero cuando sus copas se tocaron en ese brindis, ninguno de los dos esperaba sentir la chispa de conexión que pasaría entre ellos. Ayla bebió lentamente, manteniendo sus ojos fijos en los de Mehmet. Por primera vez en su vida, se sintió vista, realmente vista, no como un objeto de deseo o admiración, sino como una persona completa con miedos, esperanzas y sueños. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo, dejando la copa sobre la mesa. «Cualquier cosa». «¿Cómo era ella realmente? Amara, quiero decir. No solo físicamente, sino cómo era estar con ella». La pregunta sorprendió a Mehmet, pero después de un momento de reflexión, decidió responder con la misma honestidad que había caracterizado toda su conversación. «Era tranquila, no en el sentido de silenciosa, sino en el sentido de que cuando estaba con ella, toda la agitación de mi mente se calmaba. Podía ser yo mismo completamente, sin pretensiones, sin temer que me juzgara por mis cicatrices o mi pasado. La extrañas todos los días». Pero se detuvo como si estuviera descubriendo algo mientras hablaba. «Esta noche, hablando contigo, es la primera vez en 8 años que no he pensado en ella constantemente. No porque la haya olvidado, sino porque por primera vez en mucho tiempo estoy completamente presente en el momento actual». Lo que Ayla le revelaría sobre sí misma a continuación haría que Mehmet viera la belleza desde una perspectiva completamente nueva. Ayla se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines bañados por la luz de la luna. Desde esta altura podía ver las fuentes que brillaban como plata líquida y los cipreses que se alzaban como centinelas silenciosos. «¿Sabes qué es lo que más he odiado de ser considerada la mujer más hermosa del harén?», preguntó sin volverse. Mehmet esperó, sintiendo que ella necesitaba tiempo para encontrar las palabras adecuadas. «La soledad», continuó. «Las otras carillas me odian porque creen que tengo todo lo que ellas desean. Los hombres me desean, pero nunca se han tomado la molestia de conocer mis pensamientos o mis sueños. El sultán me aprecia como se aprecia una joya rara, pero nunca hemos tenido una conversación real». Se volvió hacia él, y Mehmet vio que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Durante años he vivido como si fuera una estatua en un museo, admirada, protegida, pero nunca tocada por la conexión humana real». «¿Y qué sueñas, Ayla?», Mehmet preguntó suavemente. «¿Qué deseas realmente?». La pregunta pareció sorprenderla. Se quedó en silencio durante tanto tiempo que él pensó que no iba a responder. «Nunca nadie me había preguntado eso», murmuró finalmente. «Siempre han asumido que lo que deseo es ser admirada, ser deseada, ser considerada la más bella. Pero eso no es lo que deseas, ¿verdad?». «No». La palabra salió como un susurro liberador. «Quiero ser conocida. Quiero que alguien me vea realmente, más allá de mi cara y mi cuerpo. Quiero tener conversaciones que me desafíen intelectualmente. Quiero». Hizo una pausa, como si lo que estaba a punto de decir fuera demasiado atrevido. «Quiero ser útil. No solo decorativa, sino realmente útil». Mehmet se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia que no invadiera su espacio personal, pero que le permitiera ver claramente su expresión. «¿En qué te gustaría ser útil?». «Sé leer y escribir en árabe, persa y turco», dijo, con un orgullo tímido que transformó su rostro. «He leído todos los libros de filosofía y medicina de la biblioteca del harén». Y vaciló antes de continuar. «He estado escribiendo».
Poesía principalmente, pero también tratados sobre la condición de las mujeres en el imperio. Los ojos de Mehmet se iluminaron con genuino interés. ¿Poesía? ¿Puedo leer algo tuyo? ¿De verdad te interesa? La sorpresa en su voz era palpable. Ayla, tengo una biblioteca de más de 3000 volúmenes. La poesía es una de mis pasiones más profundas. Por supuesto que me interesa. Ella se dirigió hacia un pequeño cofre que había sido trasladado con sus pertenencias personales y extrajo un manuscrito cuidadosamente envuelto. Se lo entregó con manos temblorosas. Son reflexiones sobre la libertad, explicó, sobre lo que significa estar enjaulado en una vida que otros han elegido para ti. Mehmet comenzó a leer en silencio, y Ayla observó su rostro ansiosamente, buscando signos de su reacción. Gradualmente, vio cómo sus cejas se alzaban con sorpresa y admiración. Ayla, dijo finalmente, levantando la vista del manuscrito. Esto es extraordinario. Tu manejo del lenguaje, la profundidad de tus metáforas. Esto rivaliza con los mejores poetas de la corte. Pero el momento que definiría su relación para siempre estaba a punto de llegar. ¿Realmente lo crees?, preguntó, y por primera vez esa noche, Mehmet vio en ella la vulnerabilidad genuina de alguien que había expuesto su alma más íntima. No solo lo creo, sino que me gustaría proponerte algo, dijo, devolviendo el manuscrito con cuidado reverente. ¿Te gustaría trabajar conmigo en mis correspondencias oficiales? Necesito a alguien con tu dominio del lenguaje y tu perspectiva única. Los ojos de Ayla se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. ¿Hablas en serio? ¿Me estás ofreciendo la oportunidad de usar mi mente, no solo mi apariencia? Completamente en serio, respondió Mehmet. De hecho, mañana tengo que redactar una respuesta al embajador francés sobre los derechos comerciales en el Mar Negro. Tu perspectiva podría ser invaluable. Por primera vez desde que lo había conocido, Ayla sonrió con libertad genuina. No fue la sonrisa calculada y perfecta que había perfeccionado para la corte, sino algo espontáneo y radiante que transformó todo su ser. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Mehmet, que había creído que su corazón había muerto con Amara, sintió un revoloteo familiar en su pecho. No era el mismo amor desesperado y consumidor que había sentido por su primera esposa, sino algo diferente, más maduro, más basado en el respeto y la admiración mutua. Ayla, dijo suavemente, ¿puedo confesarte algo que me sorprende incluso a mí mismo? Ella asintió, manteniendo esa sonrisa que lo había desarmado completamente. Cuando te vi por primera vez en las ceremonias del palacio, pensé que eras la mujer más hermosa que había visto jamás. Pero esta noche, viendo tu inteligencia, tu vulnerabilidad, tu pasión por las cosas que realmente importan, esta noche eres infinitamente más hermosa para mí. Lo que sucedió a continuación sorprendería incluso a los sirvientes que habían apostado que este matrimonio sería el más infeliz del palacio. Las horas pasaron sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Hablaron de libros y filosofía, de sueños y miedos, de todo y nada. Mehmet le mostró algunos de sus mapas de las campañas militares, y Ayla compartió más de sus escritos. Descubrieron una pasión mutua por la astronomía, y pasaron una hora señalando constelaciones desde la ventana. Cuando finalmente el agotamiento los venció, se habían sentado juntos en el diván, no como amantes apasionados, sino como dos almas que habían encontrado una conexión inesperada. Mehmet. Ayla murmuró, su cabeza apoyada en su hombro. ¿Crees que Amara habría aprobado esto? Él consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Amara creía que el amor venía en muchas formas, dijo finalmente. Creía que el corazón humano era lo suficientemente grande como para contener múltiples tipos de amor, sin que uno disminuyera al otro. Creo que habría querido que fuera feliz. ¿Y lo eres?, preguntó. ¿Feliz? Mehmet la miró, estudió su rostro en la suave luz de las velas que se consumían. Por primera vez en 8 años, siento esperanza, respondió. Y eso es más de lo que pensé que volvería a sentir. Ayla se acurrucó más cerca, y por primera vez en su vida se sintió completamente segura con un hombre. No segura físicamente, aunque eso también era cierto, sino segura emocionalmente, segura de ser aceptada por quien realmente era. ¿Sabes qué es lo más extraño?, murmuró contra su pecho. ¿Qué? Toda mi vida he sido juzgada por mi belleza física,
Y aquí estás tú, un hombre que la sociedad consideraría feo, y eres la primera persona que me hace sentir verdaderamente hermosa. Mehmet acarició suavemente su cabello. La verdadera belleza, Ayla, no está en las facciones perfectas o la piel sin manchas. Está en la forma en que una persona ve el mundo, en la bondad que muestra a otros, en la pasión que pone en las cosas que ama. Y por ese estándar, eres la mujer más hermosa que he conocido. Se quedaron dormidos así, totalmente vestidos, ella en sus brazos, él con la barbilla apoyada en su cabeza. No consumaron su matrimonio esa noche en el sentido físico, pero consumaron algo mucho más profundo, una conexión de almas que serviría como la base de un amor verdadero y duradero. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de ambos. Ayla floreció bajo la atención intelectual de Mehmet, contribuyendo no solo a sus correspondencias oficiales, sino también ayudándolo a desarrollar nuevas políticas que beneficiaran a las mujeres del imperio. Sus escritos comenzaron a circular discretamente entre las mujeres educadas de la corte, inspirando un movimiento silencioso pero poderoso de cambio social. Pero no todos estaban contentos con esta transformación. Safiye, la carilla envidiosa que había sido testigo de los primeros momentos de Ayla como esposa, había estado difundiendo rumores maliciosos por todo el harén. Susurraba que Ayla había hechizado al visir, que había usado su belleza para manipularlo y ganar poder político que no le correspondía. Pero lo que nadie sabía era que Safiye había estado haciendo algo mucho más peligroso que simplemente difundir rumores. Una noche mientras Ayla trabajaba en sus escritos a la luz de las velas, Mehmet irrumpió en sus aposentos con el rostro pálido de terror. «Ayla, debemos irnos». Ahora, sus palabras eran urgentes, casi desesperada. «¿Qué sucede?» Ayla se levantó inmediatamente, viendo algo en los ojos de su esposo que nunca había visto antes. Miedo genuino. «Los guardias vienen por ti». Safiye ha presentado ante el sultán una carta que supuestamente escribiste traicionando secretos del imperio a potencias extranjeras. El mundo de Ayla se tambaleó. ¿Una carta? ¿Qué carta? ¿Qué carta? Yo jamás escribiría algo así. Lo sé, pero la carta lleva tu sello, tu escritura. Es una falsificación perfecta. Mehmet comenzó a recoger documentos esenciales. Safiye ha estado planeando esto durante meses. En ese momento, el estruendo de pasos militares se escuchó en el corredor. «Ayla Hanim». La voz del capitán de los guardias resonó autoritaria. «Por orden del sultán, estás arrestada por traición al imperio». Pero ¿cómo había conseguido Safiye crear una falsificación tan perfecta? El secreto que estaba a punto de revelarse haría temblar los cimientos mismos del palacio. En las mazmorras del palacio, mientras Ayla aguardaba su juicio que podría terminar en su ejecución, Mehmet trabajaba desesperadamente para descubrir la verdad. Había algo en toda esta situación que no encajaba. Safiye era envidiosa. Sí, pero no tenía la inteligencia ni los recursos para crear una falsificación tan sofisticada. Pero entonces encontró algo que lo dejó sin aliento. En los aposentos de Safiye, oculto bajo una tabla suelta del suelo, Mehmet descubrió una correspondencia secreta. Las cartas no estaban dirigidas a Safiye, sino a alguien identificado solo como el hermano. Cuando leyó el contenido, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La carilla hermosa ha caído en nuestra trampa perfectamente. Sus escritos sobre las mujeres del imperio contienen información valiosa sobre las debilidades internas que nuestro señor puede explotar. Cuando sea ejecutada por traición, el visir quedará destruido emocionalmente. Exactamente como planeamos. El imperio perderá a su estratega más brillante sin derramar una gota de sangre nuestra. La carta estaba firmada por Safiye, pero el sello era del imperio húngaro, los enemigos eternos del imperio otomano. Safiye no era solo una carilla envidiosa, era una espía enemiga que había estado infiltrada en el harén durante años. Mehmet corrió hacia el salón del trono, donde el sultán estaba a punto de firmar la orden de ejecución de Ayla. «Mi sultán», Mehmet irrumpió sin ceremonia, agitando las cartas. «Safiye es una espía húngara, todo ha sido una trampa para destruir a Ayla y debilitarme a mí». El sultán leyó las cartas con ojos cada vez más fríos de furia. «Traigan a Safiye inmediatamente», ordenó con voz que cortaba como una daga. Cuando confrontaron a Safiye, con la evidencia, la máscara de carilla dulce se desplomó completamente. Con una sonrisa cruel, confesó todo.
Creían que no sabíamos el valor de su visir, se burló. Mehmet Pasha era demasiado peligroso para nosotros. Pero todos los hombres tienen una debilidad. La suya era esa mujer hermosa. Todo lo que tuvimos que hacer fue asegurarnos de que la perdiera de la forma más dolorosa posible. El sultán se levantó lentamente, y su voz resonó como trueno. Por traición al Imperio Otomano y por casi causar la muerte de una mujer inocente, Safiye de Hungría, serás ejecutada al amanecer. Pero el momento más impactante aún estaba por venir. Cuando liberaron a Ayla y la trajeron de vuelta al salón del trono, el sultán hizo algo que nadie esperaba. Ayla Anim, dijo con voz solemne, no solo te ofrezco mis disculpas por esta injusticia, sino que te nombro oficialmente como mi consejera especial para asuntos de inteligencia femenina. Tus escritos no solo promovían la justicia para las mujeres, sino que inconscientemente creaste un sistema para detectar comportamientos sospechosos que nos ayudó a descubrir esta red de espionaje. Ayla miró a Mehmet con asombro. Todo su sufrimiento, toda su lucha había servido un propósito que nunca había imaginado. Parece, murmuró el sultán con una sonrisa, que la verdadera belleza de una mujer reside en su capacidad de salvar un imperio sin siquiera saberlo. Los jardines del palacio brillaban bajo el sol de la tarde, mientras Ayla, ahora conocida en toda la capital como la visir de las mujeres, revisaba los manuscritos de su último tratado sobre educación femenina. A sus 25 años, había establecido 3 escuelas para niñas en Estambul, y había logrado que se aprobaran leyes que protegían los derechos de propiedad de las mujeres viudas. Mehmet se acercó por detrás y posó sus manos en sus hombros. ¿Cómo va el trabajo? Bien, respondió, inclinándose contra él. El embajador veneciano ha solicitado copias de nuestros planes educativos. Parece que nuestras reformas están atrayendo atención internacional. Me enorgulleces cada día más, murmuró Mehmet, besando la parte superior de su cabeza. Ayla se volvió en sus brazos, estudiando su rostro, que ahora conocía tan bien como el suyo propio. Las cicatrices seguían allí, pero ahora las veía como marcas de valor y experiencia, no como defectos. Y él, a su vez, la miraba no como un objeto de belleza, sino como su compañera más querida y respetada. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Ayla, acariciando suavemente la cicatriz que atravesaba su mejilla. ¿Qué? Safiye vino a verme la semana pasada. Quería disculparse por todos los rumores que difundió. ¿Y qué le dijiste? Le dije que le agradecía, que sin sus rumores maliciosos, tal vez nunca habríamos tenido la oportunidad de demostrar al sultán lo que realmente podíamos lograr juntos. Mehmet rió, un sonido rico y alegre que ahora llenaba regularmente sus habitaciones. ¿Sabes qué me dijo ayer el sultán?, preguntó. ¿Qué? Que cuando organizó nuestro matrimonio, esperaba que fuera una unión estable y políticamente ventajosa. Nunca imaginó que se convertiría en uno de los matrimonios más felices y productivos de la corte. Ayla sonrió. La misma sonrisa radiante que había aparecido por primera vez en su noche de bodas, y que ahora iluminaba su rostro regularmente. ¿Crees que si hubiéramos podido elegir, nos habríamos elegido el uno al otro?, preguntó. Mehmet la consideró seriamente antes de responder. Honestamente, probablemente no. Yo habría estado demasiado intimidado por tu belleza para acercarme, y tú habrías estado demasiado acostumbrada a que los hombres solo vieran tu apariencia. Entonces tal vez, dijo Ayla, a veces el destino sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Se besaron mientras el sol se ponía sobre el Bósforo, 2 almas que habían encontrado en un matrimonio arreglado algo mucho más precioso que la pasión o la conveniencia. Habían encontrado el amor verdadero, construido sobre la base sólida del respeto mutuo, la admiración intelectual y la aceptación completa del otro. Y en los años que siguieron, su historia se convirtió en leyenda. No la leyenda de la mujer más hermosa del imperio, sino la historia de 2 personas que descubrieron que la verdadera belleza reside en la conexión de las almas, y que el amor más profundo puede florecer en los lugares más inesperados. Si llegaste hasta aquí, déjanos la palabra belleza en los comentarios para saber que esta historia tocó tu corazón. Si te gustó este relato de época, no olvides suscribirte a Susurros de Época, Romances de Época, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que el amor verdadero va mucho más allá de las apariencias. Nos vemos en la próxima historia.